Con la imagen de los móviles lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar ahí. ¿Cómo estás, María Laura? Buenas tardes, ¿cómo te va? Acá tratando de contar y de hablar y de profundizar un poquito más allá de lo que estamos viendo. ¿Es posible? Lo podemos intentar. ¿Lo intentamos? Juntos, si te parece. Sí. Dale, dale. A ver, empecemos por el principio y las razones del paro que argumenta la CGT. Hay algunas razones puntuales y hay algunas razones muy generales. Entre las razones puntuales yo te diría que lo más concreto tiene que ver con la crítica a las paritarias y a la falta de homologación de aquellas paritarias que exceden el 1% de actualización, que es lo que el gobierno quiere. Claro, que es lo que estaba yo diciéndole a Horacio. El tema este de que no llegan a empardar la inflación los salarios. Bueno, por eso, hay un punto ahí importante, es que hasta fin de año, y te diría principios de este año, el gobierno tomaba dos variables importantes para tratar de anclar expectativas inflacionarias. Una era la intervención sobre el dólar, tratando de mantener la brecha lo más corta posible con el oficial, para que de esa manera desincentivar, digamos, movimientos alcistas, y por el otro lado, tratando de lograr paritarias del 1% mensual, para que se alineen con el crawling peg del 1%, empezar a flotar en esa línea y tender a lo que aspira que sea una inflación por debajo del 1%. Esa era un poco la lógica detrás de esto. Ahora, ¿cuál es el problema concreto? Es que por distintas razones, que si querés después profundizamos, esa expectativa hoy se está alejando. Claro, mañana se va a conocer. Por eso, primero, se empezó a abrir la brecha del dólar por todas las turbulencias globales, por el impacto en el mercado argentino, y por otro lado, mañana vamos a conocer el índice de inflación del mes de marzo, que es probable que tenga un ligero rebote respecto de lo que había sido también el mes anterior, donde también había subido un poquito. Esto te está alejando la inflación de ese objetivo del 1%. Entonces, ese punto concreto, a mí me parece que es algo, vos decías hace un rato, bueno, ¿qué puede mejorar, qué puede cambiar? Bueno, a mí me parece que hay una negociación, en todo caso, para ver cómo sigue ese aspecto. El resto del argumento de la CGT es imposible de modificar porque es en contra del plan económico, del acuerdo con el Fondo Monetario, es lo que decía un poco Horacio hace un ratito. Bueno, es el plan económico del gobierno que no lo va a modificar. ¿Había motivos para hacer el paro ahora? Bueno, la CGT viene con, yo te diría, avances y retrocesos. Si vemos estos 14, 15 meses de gestión, vamos a ver que en determinados momentos salió con un paro muy rápido, el más rápido para cualquier gobierno de la democracia, después frenó, eso tuvo que ver con las reformas laborales, si avanzaban o no avanzaban, de alguna manera fueron tensando y aflojando en función de cómo venía la relación. Hoy la CGT va a este paro, yo te diría, sin un convencimiento absoluto, no hay unanimidad dentro de la central obrera, había sectores que entendían que no era el momento de hacerlos y otros que resolvieron endurecer, quizás también un poco embebidos por el espíritu preelectoral que vamos a ir acercándonos de a poco. Del lado del gobierno, María Laura, obviamente, hablaban recién de esa imagen, no vamos a cambiar nada, este es un paro que no afecta y hay un punto en el cual el gobierno tiene razón, que es este tipo de medidas de fuerza ya no tienen el impacto absoluto que tenían en otra época, por distintas razones. Entre ellas la falta de representatividad de la CGT, que hoy no abarca al conjunto de los trabajadores porque hay muchos informales. Por otro lado, porque hoy hay maneras de trabajar que no necesariamente tienen que ver con movilizarse a través de la calle, el trabajo remoto, porque la gente busca salvarse individualmente y abre su negocio. Entonces, hoy hay otro esquema, no son los paros generales que hacía la CGT en otros momentos. Entonces, el gobierno no se siente tan incómodo, como te diría, con otro tipo de movilizaciones y entiende que enfrenta a una dirigencia sindical muy desgastada, donde le conviene y puede ganar aire en esa confrontación. Claro. Este es un poco el panorama general, ¿no? Estoy pensando ya en el día de mañana, mientras vemos esta imagen y ya más o menos conocemos lo que está pasando en la
calle, porque hoy Francisco Jueguen en La Nación ya adelanta que probablemente, que es lo que pasa siempre, el board mañana, el board del Fondo Monetario, dé más señales de lo que va a pasar, por ejemplo, con el dólar. Quiero decir, dé más señales de cuáles son, cómo es el detalle del arreglo, el acuerdo con el fondo y de las metas, y por lo tanto, las metas que le pone el fondo, ¿qué va a tener que cambiar el gobierno para llegar a esas metas? O sea que mañana, según Jueguen, sería un super viernes que también cambia la vida de todos, ¿no? Bueno, yo creo que mañana tenemos dos eventos. El que vos mencionás es uno muy importante. Y sí, perdón. Sí, se formalizaría el acuerdo con el fondo y se van a conocer esos detalles. Sí. Algunas cosas hemos ido contando, creo que en la charla anterior con vos algunas cosas te había notado, también alguna cosa que se ha escrito. Naturalmente que implica, entre otras cosas, un cambio en el régimen cambiario, valga la redundancia, que veníamos teniendo hasta ahora. Yo veo muy difícil que se pueda seguir con el esquema de Crowley-Peck, que el fondo acepte ese esquema, con lo cual vamos a pasar a algún modelo de flotación administrada. Habrá que ver si es con bandas de piso y techo o sin bandas, si estas bandas están explicitadas. Se supone que el desembolso es de 20.000 millones de dólares. Está pendiente de saber cuánto es el desembolso inicial, porque el resto va a ir gradualmente en función del cumplimiento de las metas que se observen. Y después hay un punto que es extremadamente importante y que hoy no está tanto en la discusión, y yo creo que va a ser el corazón del problema, porque el fondo te dice: yo te doy esta plata, pero no quiero que vos la vuelques a mantener el valor del dólar ficticiamente. Ese objetivo es el nivel de reservas, que es el que hasta ahora el gobierno tiene muchas dificultades para cumplir porque ha venido perdiendo reservas. Y eso lo obliga, por ejemplo, a desarmar el famoso blend de las exportaciones, muy seguramente. Eso va a ser muy difícil, probablemente a dejar de hacer intervenciones en el mercado. Es decir, estamos frente a un cambio muy importante, porque yo te diría que es el nudo final que nunca el gobierno quiso desatar por el temor de lo que podría venir, y que hoy ya no tiene más margen, y esto va a venir de la mano del acuerdo con el fondo. Y el mismo día vamos a tener el anuncio del índice de inflación, como decíamos hace un momento, con lo cual mañana efectivamente va a ser un super viernes desde el punto de vista económico, en un contexto que obviamente está tremendamente agitado a nivel local e internacional. O sea, en los temas económicos que influyen en los políticos, porque también van a influir en estas paritarias, va a estar el dólar dando vuelta. ¿Dónde va a convenir para los mercados estar? En algún punto va a flotar y de algún modo, digamos, ¿no? Va a haber algún cambio, y a la vez esta contundencia que vimos ayer con el número de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, de 4,7 los alimentos de aumento, porque el número es 3,2, pero 4,7 los alimentos. Esto, o sea, es muy, muy fuerte, más allá del número que se dé mañana, que todos dicen que será alrededor del 3 o sobre el 3%. El tema son ahora los alimentos, que no eran tema, Jorge. Exactamente, se ha venido invirtiendo la ecuación, y de hecho hay algún debate interno, según tengo entendido, respecto de cómo se está midiendo inflación en cuanto pesa los productos básicos y los servicios. El año pasado fue un año de fuerte incremento de los servicios, porque recordarás que venían muy atrasados del gobierno anterior, entonces hubo fuertes aumentos en energía, en transporte y demás, y por contrapartida los productos básicos, entre ellos alimentos, no habían subido tanto. Ahora es al revés, los servicios están más estabilizados, aunque ya en un piso más alto, ¿no?, comparativamente, y empiezan a subir los alimentos. Entonces, ese cambio de la ecuación es muy complejo, impacta en inflación e impacta mucho en pobreza, que ha sido probablemente el dato más sorprendente, cómo ha bajado bruscamente la pobreza en el segundo semestre, básicamente por esa razón, porque se redujo la inflación y porque los ingresos mejoraron muy levemente. Igual quiero precisar una cosa respecto del otro tema, María Laura, para no generar miradas apocalípticas. No sabemos qué va a pasar con el dólar. No, claro. No necesariamente va a explotar, porque justamente el anuncio de que van a tener 20.000 millones de dólares que van a ir a las reservas del Banco Central le da al central
una capacidad de fuego, una sustentabilidad que ahora no estaba teniendo y era lo que los mercados dudaban. Así que justamente lo interesante a partir de la semana que viene, también lo desafiante, va a ser cuál es la reacción de los mercados, cuál es la reacción de la gente y digamos, qué pasa a partir de la oficialización de que el gobierno va a ir a un esquema cambiario diferente. Claro, lo quiero poner en contexto. ¿Por qué traigo el tema del dólar también? Bueno, por supuesto que por los mercados del mundo sacudidos por las decisiones de Trump. Digo, por eso está también en la conversación el dinero, ¿no? El tema del dinero. Jorge, yo no te quiero quitar más tiempo porque preguntas tengo un montón, pero entiendo que tenés que trabajar hoy con todas las novedades políticas también. Por supuesto, como siempre, a disposición cuando quieras, María Laura. Gracias, Jorge. Un abrazo. Muchísimas Por gracias, favor, el gran Jorge igualmente. Eliotti con nosotros. Estamos viendo los móviles en la calle este día de paro general. Estamos viendo aquí la imagen de Constitución.